Hoy vamos a hablar de la inteligencia artificial para el bienestar. Cómo hacer que la inteligencia artificial realmente potencie la salud y la productividad de nuestros equipos, sin importar el tamaño del equipo, sin importar la empresa. Lo primero es que tenemos que partir del hecho de que la productividad y el bienestar en realidad no son opuestos, sino que están totalmente vinculados. Esto es algo que cada día es más obvio, es más evidente. Por eso es que el bienestar ya no es nada más una norma o cumplir con un aspecto de bienestar de los empleados desde el punto de vista humano, desde el punto de vista altruista. También es una decisión estratégica que muchas empresas las están usando porque está totalmente relacionado cómo el bienestar genera un retorno positivo, un ROI positivo y aumenta todos los indicadores de productividad dentro de una organización. O sea, ya cada vez hay más evidencia de cómo aumentan las ventas, de cómo aumenta la satisfacción de los clientes, de cómo a partir del bienestar realmente aumenta la creatividad, la innovación, la capacidad de adaptarse a los cambios, de desarrollar nuevos productos y, por supuesto, reducir errores. Es en bienestar cuando potenciamos nuestra energía física y nuestras capacidades cognitivas, cuando realmente podemos tomar mejores decisiones. Y, por supuesto, las mejores decisiones nos llevan siempre a mejores resultados. Por eso es que van de la mano. Entonces, hoy día hablar de bienestar es una decisión estratégica cuando queremos realmente apuntar a la productividad y al crecimiento de la organización. Entonces, en ese contexto, la IA viene y se convierte como en un puente que nos ayuda a potenciar justamente todos los aspectos de productividad y de bienestar y poder alcanzar de manera muchísimo más, con más éxito y más rápido, por supuesto, estos resultados. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que tenemos que combatir, o sea, tenemos que tener esa cultura de bienestar, esa cultura de recuperación y combatir el agotamiento. Mientras más queremos crecer como organización o mejorar nuestros resultados, pues entonces más cerca estamos de poder caer en agotamiento. Y esa es la razón por la cual entonces es más importante y más estratégico aún que yo todos los esfuerzos que hago, pues los acompañe de un sistema de recuperación de energía. Cuando nosotros hablamos de bienestar, hablamos muchas veces de proteger la energía física y mental y también recuperarla y aprenderla a recuperar y que los sistemas de producción o los sistemas productivos dentro de las organizaciones estén de la mano con estrategias y herramientas que me ayuden a proteger mi energía y a recuperarla. Entonces, ese es el equilibrio que tenemos que buscar. En la medida que yo quiero más productividad, entonces yo tendría que fortalecer más mi sistema de bienestar, porque justamente estos no son opuestos, y para poder potenciar y conectarlos, inclusive ambos, entonces es que utilizamos y vemos la IA como un puente, que para nosotros es una herramienta maravillosa, y esto es básicamente porque está obviamente a la mano de todos, está accesible y ya no es un futuro, realmente es un presente, y lo que tenemos es el deber de aprender a utilizarla de manera estratégica, no solamente táctica, para poder realmente apuntar al cumplimiento de estos objetivos. Entonces, dicho esto, tenemos que partir también del hecho de que los modelos de productividad sin bienestar, y un poco para cerrar la idea, realmente están siendo obsoletos. Esto es además algo que no solamente está en tendencia, sino que seguirá estando en tendencia, y básicamente por tres razones. La primera es por la neurociencia y el desarrollo de la neurociencia. Hoy día, desde el punto de vista de la salud, sabemos que en la medida que nosotros invertimos en el bienestar físico y en el bienestar cognitivo, entonces nosotros desarrollamos y fortalecemos la capacidad de tomar decisiones mucho más inteligentes, mucho más acertadas, sopesar dificultades o situaciones retadoras, y eso es lo que hace que las empresas realmente puedan tener éxito. Entonces, ese conocimiento de esa neurociencia y esos programas de bienestar que protegen y que promueven el bienestar físico y mental son los que realmente ayudan a que los gerentes y los líderes de las organizaciones se conviertan en, por supuesto, esos tomadores de decisión que logran esos resultados excelentes. Lo segundo es realmente que las nuevas generaciones hoy día cada vez más demandan que haya este equilibrio entre el bienestar y la productividad.
Antes, pues las generaciones tenían la tendencia a ser más workaholic, quedarse más horas trabajando. Se medían los resultados más por las horas de trabajo que por los resultados en sí mismos. Entonces premiábamos al que se quedaba más tiempo dentro de la organización o incluso castigábamos al que salía antes. Incluso criticábamos al que se enfermaba o premiábamos al que iba a trabajar a un enfermo. Y todas estas cosas, pues hoy día se sabe que al final están afectando la capacidad productiva, porque si yo estoy agotado y yo sobrepasé mi energía física y mental, aunque yo esté presente en el trabajo, realmente la calidad del resultado que estoy generando pues no es la óptima. Y lo que más se afecta, que al final afecta al rendimiento de las organizaciones, es la creatividad, es la innovación. Por eso tenemos casos de empresas como Google, como Microsoft, siempre se mencionan como empresas que promueven estos ambientes de bienestar porque están directamente relacionados con esa capacidad de creatividad y de innovación. De hecho, pues debemos tener acá muchas personas de diferentes generaciones y todos pues ya tenemos que hacer un ejercicio importante en cómo equilibrar nuestra vida personal y nuestra vida de trabajo, pero quiero antes de seguir que me comenten con uno quienes acá de la audiencia, los que nos acompañan, realmente se han sentido cansados al final de la jornada, agotados o muy estresados en algún momento puntual en su trabajo, sobre todo cuando las metas y los resultados son mucho más exigentes. A ver, voy a mirar el chat, coméntenme con un 1 quién acá ha sentido ese nivel de agotamiento. De hecho, cuando en las empresas nos exigen más y mayores resultados, es cuando realmente estamos más cerca de caer en ese burnout. Y normalmente los líderes que son altamente productivos son los que realmente están más cerca también de caer en burnout. Entonces, a todos nos ha pasado. Cada vez hay menos tabú con esto. Escuchamos a muchos líderes de grandes empresas. Incluso hace poco escuché a Elon Musk haciendo una declaración de que incluso en algunos de los momentos de los lanzamientos de sus cohetes de SpaceX, se echó a llorar porque se rompió del estrés que tenía, ¿no? Yo creo que a todos nos ha pasado y bueno, ya me lo están compartiendo. Gracias, Diana, Alberto, Mildred, Luis Alberto, Karina, todos hemos pasado, Ivette, Elizabeth, por momentos de alta tensión, alto estrés y de burnout. Entonces, fíjense que los sistemas de bienestar no solamente están pensados para prevenir esto, porque no estamos exentos al 100% de llegar a ese nivel de agotamiento. El sistema de bienestar debe prevenirlo, pero también debe contemplar mecanismos de recuperación del burnout. Un buen sistema de bienestar debe contemplar ambas cosas. Entonces, ¿cómo realmente diseñamos ese modelo de bienestar? Es un poco aquí la pregunta, un poco la introducción para ya entrar en materia. ¿Cómo diseñamos ese modelo de bienestar? Ese modelo de bienestar no es genérico. El modelo de bienestar no es estándar. Lo que le funciona a Javier o a Elizabeth de su empresa o a Ivette o a Karina, de repente no es lo mismo que le funciona a Luis Alberto, o a Mildred o a mí o a cualquier empresario dentro de su trabajo. Son sistemas que tienen que estar personalizados. Y para personalizar un sistema de bienestar, lo primero que tenemos que hacer es tener datos, es medir cómo está el entorno productivo dentro de nuestra empresa, cómo está madura o no la cultura de bienestar dentro de la organización y después con datos realmente personalizar los modelos de bienestar. Entonces, por eso es que allí entra pues realmente la inteligencia artificial, porque la inteligencia artificial además nos va a ayudar y hay aquí 4 aplicaciones claves que de la inteligencia artificial podemos usar para realmente desarrollar este modelo de bienestar. Y el primero es la capacidad que tiene ella misma de analizar datos y de generar razonamientos analizados con patrones, con proyecciones, con escenarios, con riesgos, mucho mejor que lo que podríamos hacer los humanos.
Entonces, eso nos permite, obviamente, pues poder tomar decisiones muchísimo más avanzadas. Entonces, visto desde ese punto de vista, la inteligencia artificial realmente puede ser una herramienta muy poderosa para gestionar ese bienestar y esa productividad. Lejos de deshumanizar, porque muchos, y es un poco también el miedo y la otra línea de comunicación que se ha generado en torno a la inteligencia artificial, y es que nos va a deshumanizar, porque todo va a estar manejado por robots. En realidad es todo lo contrario. La IA no nos deshumaniza, sino que por el contrario, al liberar tiempo en tareas repetitivas, en tareas de poco valor, en ayudarnos a tomar decisiones o a llegar a los resultados de manera mucho más eficiente y mucho más rápida, y al liberarnos tiempo y mejorar la calidad de lo que nosotros hacemos, pues también ahorra energía, ahorra tiempo, ahorra energía, ahorra foco, y esto es lo que nos permite disponer entonces de más tiempo, energía y foco para conectar realmente con nuestro entorno. O sea que si el uso es estratégico, la IA no deshumaniza la organización, sino todo lo contrario. Lo que puede hacer es realmente conectarnos mucho más desde el punto de vista organizacional. Entonces, pero eso está en cómo la apliquemos y en cómo realmente nosotros utilicemos la inteligencia artificial. En la personalización de los hábitos, justamente para poder diseñar programas de bienestar que generen el impacto que queremos, porque como mencioné, tienen que ser personalizados, los ritmos de producción, incluso lo primero que hacemos cuando entramos a una organización a implementar un sistema de bienestar es justamente enseñar a las personas a utilizar la IA para analizar sus propias cargas de trabajo y sus propias capacidades productivas. Hacer un análisis y una optimización de las cargas de trabajo nos permite que las personas puedan liberar tiempo de manera mucho más eficiente. Y al liberar tiempo, no solamente mejora la cantidad de resultados, sino la calidad del resultado. Entonces, aumenta la productividad de manera inmediata. Pero al quitarle carga y al quitarle esfuerzo adicional a las personas tienen la posibilidad, pues por supuesto, de generar esta recuperación de la que le hablaba, que los sistemas de bienestar no solamente potenciar nuestra salud, sino también recuperarnos ante ese cansancio extremo, ante ese estrés extremo. Y justamente así es que podemos nosotros no solo prevenir de manera anticipada esas señales de burnout, sino también, por supuesto, brindar el apoyo que las personas necesitan para poder tener mucha más salud física y emocional. Entonces, al final, tiene que ver un poco, para cerrar la idea, en cómo utilizamos la inteligencia artificial. Siempre lo hemos dicho también que la IA tiene, digamos, dos maneras de ser utilizada. Hoy día las grandes empresas que ofrecen estos modelos de inteligencia artificial todavía nos reportan que el 98% de la gente realmente sigue utilizando la inteligencia artificial de manera táctica, no de manera estratégica. Y la diferencia entre quitarme trabajo o aprender a potenciar mis habilidades, mis capacidades, rediseñar mi trabajo, mis procesos para ser mucho más eficiente, son dos enfoques distintos. En uno yo puedo revisar correos, responder correos, procesar datos, redactar un informe, realizar una presentación con inteligencia artificial, y ahí la estoy usando bien, pero de manera táctica. Cuando la usamos de manera estratégica, no solamente me estoy quitando esas tareas de bajo valor y repetitivas, sino que estoy incluso rediseñando incluso mis propias competencias. Es decir, a enseñar a las personas a organizar el trabajo en función a sus objetivos y a hacer el trabajo de una manera distinta para que pueda ser mucho más eficiente y pueda evitar este agotamiento y esta fatiga, debería ser el enfoque que le demos a la implementación de la inteligencia artificial dentro de las organizaciones, por lo menos en una primera etapa. Entonces, un poco para cerrar esta idea, la IA sí viene a quitarnos mucho trabajo, pero el cómo yo la uso, pues es lo que realmente me va a permitir liberarme a mí como persona del tiempo y la energía para yo usarla en la reconexión con las otras personas. Entonces, bajo ese enfoque, la IA nos humaniza, que es un poco este enfoque en el que estamos trabajando hoy. La sinergia entre la tecnología y el bienestar, justamente enfocados en la productividad y, por supuesto, en la salud de las personas, en lo humano, en el contacto humano de las personas. Entonces, ¿qué necesitamos para lograr esto?
Bueno, lo primero que necesitamos son 3 pilares, pero el primero que necesitamos es que ya el estilo de vida sea una estrategia dentro de las empresas. Esto lo vemos a diario. Si ya la empresa no tiene una cultura de bienestar, cuando llega la inteligencia artificial, todo se acelera y lo que potenciamos es la cultura que tenemos. Si yo no tengo una cultura de equilibrio en donde yo respeto mis espacios de vida personal, mis espacios de desintoxicación digital, de desconexión, de salud mental, de ejercicio físico, de alimentación, si yo no tengo la costumbre de tener estos aspectos no solo identificados, sino priorizados, entonces llega la IA, todo se acelera y esto pues se hunde todavía más, porque el bienestar no está instaurado como una cultura dentro de la organización. Por eso la invitación que le hacemos a todos los líderes de empresa siempre es que el enfoque para lograr la productividad o la alta productividad tiene que partir de la implementación de un sistema de bienestar en donde el estilo de vida es lo que prioriza. No esperar a que las personas se enfermen, sino que ya los hábitos, las costumbres, el comportamiento de la organización favorezca un estilo de vida saludable. Ya vamos a ver un ejemplo más concreto para entender esto, pero pues sería modelado, sería un modelaje desde los líderes, desde los gerentes que en este minuto me están escuchando para con sus equipos. Yo no puedo pretender que las personas no protejan el bienestar o el equilibrio si yo no lo hago. Si yo soy la primera que no me quedo pegada en el trabajo, me salto a la hora de almuerzo, estoy muy estresada pero no desconecto, no me doy el espacio para respirar, para regular mis emociones, y eso pues obviamente ese sería el modelado que estaría yo dándole a mis equipos. Entonces, siempre decimos que parte del líder, parte del el ejemplo, el vivir, el rol de modelar el estilo de vida. Pero luego ya esto se lleva a la organización, es decir, poder realmente compartir cómo nos sentimos, llegar a una reunión y hacer quizás un minuto de respiración para regular antes de comenzar a discutir los temas de la reunión, respetar las horas de la comida, pues como les menciono, al final son pautas y conductas que realmente están ayudando a toda la organización a ir modelando y afianzando esa cultura de bienestar. Entonces, debe estar en el ADN, deben ser hábitos que estén dentro de la organización para que cuando llegue la inteligencia artificial, en lo que potenciemos sea eso. Porque si yo priorizo mi energía y mi creatividad y yo como líder tengo que tomar decisiones complejas, tengo que hacer análisis de datos, tengo que generar lo que sea, en el rol que sea, ventas, diseño de productos, análisis financieros, contratación de recursos humanos, el área que sea. Si yo tengo que tomar decisiones críticas que garanticen el éxito de la organización, yo tengo que sentirme bien y estar bien. Entonces, utilizo la IA para tomar decisiones mucho más inteligentes, pero libero el tiempo y en el tiempo que libero, yo vuelvo a tener priorizados estos aspectos y estos hábitos que protegen nuevamente mi capacidad de seguir tomando decisiones estratégicas. Un poco es el ciclo y el orden en el que luego se genera esta cultura de innovación consciente. Cuando entramos a las organizaciones, entonces lo primero que hacemos es un trabajo individual. Antes de instalar inteligencia artificial en diferentes procesos dentro de la organización, deberíamos instalarlos a manera individual. Y en ese primer contacto con la IA, lo que nosotros le enseñamos a los colaboradores es a analizar su propio nivel de productividad. Porque si yo estoy bien y mi nivel de productividad está bien, eso es lo que yo puedo llevar a la organización. Entonces no es solo aprender a hablar el idioma de la IA, sino que vaya de la mano con optimizar mis cargas de trabajo, distribuir bien la energía con los objetivos que yo tengo que cumplir por día, por semana, por mes, por año, y por supuesto en un proceso en donde todo se hace mucho más eficiente gracias a la tecnología. Hace poco Google publicó, me gusta reseñarlo porque publicó un estudio que tiene muchos años, más de 15 años haciendo, en donde estudian cuáles son las características de los empleados más productivos. Y resulta que es un estudio y los resultados son muy aleccionadores, porque no son las personas que trabajan más horas las más productivas,
Ya año tras año ellos han demostrado que las personas más productivas dentro de la organización son las que no trabajan más de 6 horas al día. Incluso son las personas que menos proyectos agarran al día, porque no agarran tantos proyectos para no terminarlos, sino que agarran pocos y los terminan. Entonces van agarrando en la medida que terminan, pero obviamente a mediano plazo son mucho más productivas y más eficientes que los que nos llenamos de tarea y tenemos tantas cosas que hacer y una agenda ocupada que realmente genera es un espejismo de productividad, cuando en realidad a lo mejor no estamos generando ni la cantidad ni la calidad del resultado que quisiéramos. Esas personas tienen hábitos que además los ayudan a mantenerse enfocados y a cuidar esa energía a la que me refiero, porque cuando hablamos de programas de bienestar debemos pensar en programas que protejan la energía de nuestros colaboradores, tanto la física como la mental. Entonces, vamos a imaginarnos, yo les voy a dar un ejemplo que no es fijo, pero si quisiéramos imaginarnos, por ejemplo, el día de un supergerente, priorizando los temas de bienestar y trabajando con inteligencia artificial, pues eso sería algo así como despertarnos después de haber tenido un descanso reparador de por lo menos unas 7, 8 horas. Ya lograr esto es un reto, pero aprovecho para invitarlos al próximo webinar que tendremos en noviembre, en el mes de noviembre, que será sobre sueño, sobre higiene del sueño y cómo lograr un verdadero sueño reparador. Pero después que yo tengo un descanso reparador, yo me levanto y lo primero que yo debería hacer es hacer una activación física y una activación mental. Es decir, nosotros deberíamos, a las personas que les gusta, hacer un poco de ejercicio en la mañana e incluso un poquito de meditación. Y no estamos hablando de ir 1 hora al gimnasio o de pasar 1 hora meditando. Estamos hablando de que podemos hacer 20, 25 minutos de ejercicio con 10, 15 minutos de meditación y ya estaríamos haciendo esa activación física y mental. Tenemos un buen desayuno que nos da la energía física al cuerpo físico y también al cerebro y nos comenzamos a trabajar. Muchas personas, y eso es algo que cada uno tiene que identificar de manera muy personal, tenemos momentos de alta productividad temprano en la mañana. Los que lo tienen en la tarde, pues hacen sus horas de trabajo profundo en la tarde. Los que lo tienen en la mañana, lo hacen en la mañana. Imaginemos que llegamos a la oficina y dedicamos las dos o tres primeras horas a ese deep work. Ese deep work apoyado por la inteligencia artificial, quizás, así si estamos haciendo investigación o estamos haciendo análisis o estamos haciendo tomas de decisiones, pues obviamente se optimiza y se acelera, pero también podemos utilizar la misma inteligencia artificial para organizar estos bloques de trabajo y saber cuándo estoy en trabajo profundo para evitar distracciones, notificaciones de las redes sociales, en fin. Terminando esas horas de trabajo profundo, pues entonces puedo hacer trabajos menos valiosos, pero que quitan tiempo, como revisar correos, preparar un informe, elaborar un informe o elaborar una presentación, también asistida con inteligencia artificial, para poder hacerlo muchísimo más rápido y dedicar con calma el espacio a la nutrición del almuerzo, por ejemplo, ¿no? De la comida después del bloque de la mañana, para recuperar energía, para poder entonces con el bloque de la tarde, en donde normalmente va a depender de cómo ustedes trabajen. Podemos entonces destinar el espacio a las reuniones, a compartir con otros, a atender clientes, a hacer cualquier otra cosa que no demande tanta energía para la toma de decisiones. Y luego tengo al final de la jornada que generar una especie de desconexión digital, incluyendo una desintoxicación digital que me permita irme preparando para ese descanso recuperador. Y ese es el espacio en el que entra en los aspectos sociales, el compartir con amigos, al salir del trabajo o con la familia, o el ejercicio cuando las personas no hacen en la mañana, porque lo hacen en la tarde. Cuéntenme qué les parece, si les gustó, pónganme un 1, este ejemplo de día práctico de lo que sería un supergerente que prioriza el bienestar. ¿Les gustó o no les gustó? Silvia dice 1. Mira, Silvia, lograr igual Elizabeth. Bueno, excelente. Gracias, Adrián, Olmedo. Mira, lograr un modelo como este no es complicado. Implica primero tomar la decisión de priorizar el bienestar. Si lo hacemos individualmente,
empezamos a modelar a la organización. Pero los que están encargados de liderar estos modelos de bienestar dentro de la organización lo deben modelar, pero lo pueden instaurar como norma, como política. Es solo cuando una organización tiene un ambiente de productividad que puede llegar la IA y combinarse para que tú no corras el riesgo de que la inteligencia artificial, en lugar de promover el bienestar, más bien promueva el agotamiento. Porque ahora con inteligencia artificial entonces estamos o tenemos la tendencia de estar mucho más conectados o mucho más sobreexigidos y entonces generaríamos un efecto totalmente contrario. Aquí la idea es que tengamos claro que vamos a utilizar la inteligencia artificial de manera estratégica para potenciar la humanización y el bienestar y vamos a darle a las personas herramientas para que primero usen la IA hacia su bienestar y luego ese bienestar y esa alta productividad la lleven a la organización. En los entrenamientos que hemos hecho a muchas empresas, empezamos de esa manera y el resultado realmente genera un retorno en menos de 12 meses. O sea, ya cuando tú empiezas a enseñar a las personas cómo analizar sus cargas de trabajo, cómo optimizar sus bloques de tiempo con sus objetivos claros, entendiendo el volumen de trabajo que tienen que hacer diariamente, semanal, mensualmente, qué tienen que entregar, qué procesos son automatizables, qué procesos son delegables en la inteligencia artificial o cómo uso la inteligencia artificial para cortar el tiempo. Lo que antes me llevaba un día lo hago en una hora, lo que antes me llevaba una hora lo hago en segundos. Y al final voy liberando el tiempo y voy teniendo mucha más tranquilidad, menos ansiedad, menos estrés. Y en todo caso, pues voy potenciando esa productividad y la voy extendiendo a la organización. Es después que las personas la usan de manera individual que podemos empezarla a usar de manera colectiva para automatizar procesos mucho más complejos dentro de la organización o incluso para automatizar por completo procesos que van a estar totalmente atendidos por la IA, entendiendo que la IA no nos va a reemplazar y eso es algo que también quiero dejar muy claro hoy. Lo repetimos siempre, la IA no te va a reemplazar, lo que va a reemplazarte es otra persona que sepa usar IA, lo que significa que tu deber es aprender a usarla. Pero ya después que tú aprendes a usarla y aprendes a usarla para potenciarte tú y potenciar tu bienestar, es inevitable que tú potencies a la organización. Entonces, esa es la mirada que les traemos y es la mirada que queremos que se lleven para que puedan garantizar la productividad de sus equipos y, por supuesto, de toda su empresa. Partimos del estilo de vida, integramos la guía y después creamos una cultura de innovación. Todo este flujo que les he comentado del día del supergerente también puede estar asistido con IA, porque realmente nosotros podemos utilizar la inteligencia artificial para personalizar, por ejemplo, nuestra alimentación, qué nos gusta, qué no nos gusta, que nos ayude a elegir recetas, hasta la lista de lo que vamos a comprar, cómo prepararlo y garantizar que estamos teniendo todos los nutrientes que necesitamos dependiendo del nivel de demanda física y mental que generemos. Muchos no tenemos un nivel quizás de actividad física muy alta, no somos atletas, no somos deportistas de élite, pero igual tenemos un desgaste de energía alto si nuestro trabajo demanda muchísimo esfuerzo mental que también consume muchísima energía. Además que la salud y la longevidad y la prevención de enfermedades pues se basa en una buena alimentación. Tenemos la posibilidad de utilizar la inteligencia artificial para mejorar y aprender de nutrición. Lo mismo con las rutinas de ejercicio. Lo mismo con el desarrollo de competencias blandas, que es una de las cosas también en las que más hemos utilizado la IA, el desarrollo de competencias, el desarrollo de programas de aprendizaje, coaching o acompañamiento de habilidades blandas a todo nivel, es parte de lo que hace la inteligencia artificial generativa. Cuando la hemos aprendido a usar a título personal, es que podemos escalarla a título organizacional. Entonces, bajo esta mirada, ciertamente el toque es muy humano. La IA no nos está reemplazando, sino al revés. Al estar yo menos agotado, al estar menos estresado, al sentirme más satisfecho con el trabajo que hago y la calidad del trabajo que yo produzco, pues obviamente mi empatía y mis conexiones humanas aumentan.
Entonces, no nos está realmente controlando la IA. Es como los móviles, es como el Internet, pues es un hito en la humanidad que viene realmente es a darnos un apoyo para poder elegir, que esa es realmente la clave y el mensaje un poco de este webinar. La elección tiene que ser usarla el bienestar y no usarla separada del bienestar. La inteligencia artificial puede ser una herramienta de control o un catalizador para la liberación. Entonces, vuelvo, depende de cómo lo decidamos. La clave está en nuestra intención de implementarla y el sentido de implementación que le vamos a dar. Así que, pues, no nos elimina las emociones, nos potencia las emociones. Claro, muchos dicen, es que si todo lo manejan los agentes o los asistentes o los robots, pues entonces perdemos conexión. No, realmente nosotros no somos amigos del operador detrás de la línea que nos atiende cuando estamos haciendo una reservación en un hotel. La verdad es que si esto no lo hace un asistente guía, pues entonces yo sí tengo la posibilidad de salir a tomarme un café con mis amigas o con mi familia. O sea, realmente la conexión está en con quién conectamos. Volvemos al punto. Tiene que ver un poco con el enfoque y las decisiones que tomamos. Entonces, no nos aleja de las emociones, nos tranquiliza y nos potencia más bien las emociones para podernos enfocar realmente en lo que queremos. Muchas veces el liderazgo dentro de las organizaciones se ve afectado porque estamos como líderes agotados. Pero si todos tenemos un nivel de producción mucho más elevado, pues tenemos posibilidades como líderes de conectar de manera mucho más humana con nuestros equipos. Y esto es un poco también el mensaje y lo hemos vivido. Cómo dándole a los líderes herramientas con inteligencia artificial para que conecten incluso mucho mejor con sus equipos de trabajo y logren como unidades de trabajo mucho más productividad. Así que a la final es un poco parte de lo que decimos, la IA realmente lo que viene es a liberar el alma de la empresa, a liberar las emociones, a humanizar, porque es la decisión que queremos tomar y es así como lo queremos aplicar. Esa es la decisión estratégica. Entonces, la idea es que nos quedemos muy claros de que depende del uso que le damos y no de la IA en realidad, ¿no? Casos de éxito hay muchísimos, esto lo consiguen solo de buscarlo. Muchísimas empresas han ya demostrado que la implementación de modelos de bienestar, sobre todo potenciados con inteligencia artificial, realmente aumentan significativamente no solamente la productividad, sino, como les menciono, reducen el estrés. Esto es algo que cada vez es más evidente y no solamente los resultados de la implementación de los programas de bienestar con IA, sino que ya se empieza a medir y a evidenciar los resultados de la inacción, o sea, de lo que pasa cuando yo no implemento programas de bienestar y no voy a evitar que la IA y la ola de la IA llegue a las personas y a la organización. Entonces, si no me anticipo a fortalecer mi modelo de bienestar, la guía llega y potencia lo que hay. Y si no hay bienestar, potencia el no bienestar. Entonces, eso también es importante porque ese es el otro gran mensaje que quiero que hoy se lleven. Entonces, esto no es pasado, esto está pasando ya y lo vemos, pues, obviamente desde los colegios, ya nuestros hijos hacen tareas y estudian con inteligencia artificial. Es algo que ya todo el mundo está utilizando y no vamos a evitar que llegue a las personas. Pero si no generamos ese entorno, pues entonces potencia el estrés y potencia más bien es el agotamiento. Si queremos proteger la capacidad de innovación y las capacidades de creación, que muchas de las empresas dependen de eso, necesitamos entonces definir cómo vamos a utilizar la IA. La transformación entonces empieza con nuestras decisiones. Priorizar el bienestar e implementar la inteligencia artificial. Inteligencia artificial de la mano de ese programa de bienestar que forme parte de esa cultura y ese estilo de vida dentro de la organización. Por eso cerramos un poquito con esta reflexión, ¿no? Si tu empresa pudiera ser tan productiva como feliz, obviamente estoy segura que todos decidiríamos que esa es la fórmula que queremos, ¿no? Entonces, manejar el estrés y manejar la felicidad y promover la felicidad y el bienestar ciertamente es algo completamente individual. En nuestra organización, nosotros trabajamos con inteligencia artificial desde hace ya más de 2 años.
Tenemos algunos cargos ya incluso a nivel gerencial que están operados por asistentes y por agentes de inteligencia artificial. A veces entramos en las reuniones y ya las reuniones son híbridas, pues traemos a los asistentes que participan del análisis de los datos e incluso de la toma de decisiones. Equipos completos tienen operadores y roles que son totalmente automatizados con IA. Y aquí yo les traigo un obsequio pues, a toda la audiencia y a todos los que nos acompañan, que es uno de nuestros asistentes especialistas en bienestar organizacional. Este está desarrollado en la plataforma de OpenAI, que es ChatGPT. Para los que lo usen, pueden escanear el código QR, que igual se los comparto en el correo de agradecimiento con la grabación de este evento, para que puedan utilizarlo. Ya él está entrenado con protocolos, programas y políticas y conocimientos duros sobre modelos de bienestar eficiente. Y la idea es que les pueda ayudar y acompañar en el análisis de datos o en la toma de decisiones, incluso para que ustedes comiencen a entender cómo implementar o fortalecer su modelo de bienestar o implementar un modelo de bienestar con la IA y no esperar a que pase esto de manera contraria, ¿no? De la misma forma, además de compartirles y obsequiarles este consultor, este asesor de bienestar organizacional, también queremos invitarlos a que puedan hacer un primer análisis real, con datos reales de cómo está ese nivel de bienestar, ese nivel de productividad dentro de su organización a través de una medición del engagement, de la conexión emocional que tienen los colaboradores entre sí, con sus líderes y con la empresa. Son 3 grandes dimensiones que se miden en este instrumento y 13 factores organizacionales que son palancas claves de crecimiento y de productividad. Si estas palancas están alineadas con el bienestar, por supuesto, generamos crecimiento. Si hay aspectos desfavorables o que necesiten ser ajustados, pues el ajuste no podemos hacer inventando, sino realmente trabajando con datos reales de nuestra organización, de nuestras personas, analizándolos con inteligencia artificial e implementando acciones y decisiones. Estamos en un momento súper oportuno porque estamos cerrando el año 2025 y qué mejor momento para medir esos niveles de engagement, de energía, de adhesión, de conexión, para poder diseñar un plan estratégico que fortalezca todas nuestras decisiones y los resultados del año 2026. Entonces, la invitación nuevamente para que trabajemos con datos, fortalezcamos nuestros sistemas productivos, nuestros sistemas de bienestar y lo hagamos de la mano con la inteligencia artificial, aprendiendo además a utilizar la inteligencia artificial para potenciar nuestro sistema de bienestar, que es un poco la invitación que también les estamos haciendo. Dependiendo de la empresa a la que pertenecen, pues esta medición podemos incluso hacerla sin costo. Todo va a depender de las características de la organización, pero la invitación es a que se registren y podamos conversarlo. ¿Cómo podríamos nosotros ayudarlos a que tengan data real y que puedan realmente ir a implementar o fortalecer sus programas de bienestar con inteligencia artificial, ayudando a todo su equipo? Aquí el llamado un poco de cierre, y voy a dejar un espacio para leerles sus comentarios y si tienen alguna pregunta, es que no esperemos a que el cuerpo o la vida realmente nos obliguen a parar. Hay 2 maneras realmente de crear bienestar. Uno es a través del dolor, cuando ya nos enfermamos, cuando ya tenemos diagnósticos de estrés, ansiedad, no puedo dormir o tengo hipertensión o me diagnosticaron alguna enfermedad. Otro es a través de la conciencia. Cuando realmente nos educamos, cuando realmente tomamos decisiones y como les decía empezando la charla, no se trata nada más de tener acceso a la información. Todos tenemos acceso a la inteligencia artificial, pero no todos sabemos por dónde usarla y por dónde usarla estratégicamente. Entonces es allí cuando se crea una ilusión de que estamos usando la IA, pero en realidad la IA no está generando los cambios que queremos tener, tanto a nivel personal como a nivel organizacional. Entonces, es ese formarnos, ese entender que además de la IA tenemos que convertir la IA en acción y que convertir la IA en acción depende solamente de nosotros, por eso la IA nunca nos va a reemplazar,
es hacerlo a través de la conciencia. Esa es un poco la invitación, que no esperemos a que sea el dolor, no esperemos a que sean los errores en la organización, la rotación, el agotamiento, el burnout, las pérdidas económicas, los clientes insatisfechos, que no sean esos los indicadores que nos obligan a buscar cambios, que sean más bien el entender que ya es evidente que si implemento programas de bienestar y me apoyo en la inteligencia artificial, yo lo voy a lograr, como lo han hecho muchísimas empresas. La guía no solamente puede ser el impulso que necesitamos para recuperar tiempo, energía y propósito, sino que además es la garantía para lograr estos resultados que todos estamos buscando, tanto personales como profesionales. Así que pues muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Quedo atenta en caso de que tengan algún comentario o quieran hacerme alguna pregunta en estos 5 minutos que nos quedan dentro de este espacio tan enriquecedor y que me alegra muchísimo de haberlos tenido por aquí a todos ustedes. Les dejo nuevamente acá, que se los voy a compartir en el correo de agradecimiento, tanto la invitación a la medición como el asesor de bienestar organizacional. Muchísimas gracias. Gracias, Adrián, por el comentario. Gracias, William. Me alegro que les haya gustado y espero que haya servido de motivación para hacer las cosas distintas. Gracias, Luis Alberto. A ti también. Sí, tengo una duda. ¿Cómo no, Mildred? Dime. Mira, por ejemplo, ¿hay algún artículo o algún que nos brinde información de data dura en cuanto a, porque muchas veces los directivos o dueños de las empresas te dicen, sí, muy bien, ¿no? Pero a mí dime la data dura, qué es lo que yo voy a recibir, ¿no? En cuanto a, porque muchas veces lo que yo siempre debato es como esa parte de, no te puedo decir que sea en un número ni a corto plazo, ¿no? Pero para así poder tener como más fundamento en cuanto a la data, que hasta ahorita empresas que sí lo han implementado, ¿tienes algún tipo de documento que pudiéramos como consultar? Sí, fíjate, algunos de estos números que yo te comparto, por ejemplo, son publicaciones de grandes empresas consultoras que se dedican a hacer este tipo de mediciones. Más allá de los datos que las mismas empresas comparten, realmente consultoras como McKinsey, Gallup, Marsh, hay varias consultoras que realmente te comunican estos datos, se consiguen con mucha facilidad en Internet. Pero además de eso, están tus propios datos. Es decir, nuestra invitación siempre es a que cualquier acción que tú tomes o decisión que tú tomes sea fundamentada en la realidad de tu empresa, porque a veces, como te decía, tú puedes ver experiencias de otras organizaciones, pero quizás el modelo que está usando Google o Microsoft o los modelos que han sido evaluados por empresas consultoras no es el modelo que le sirve a tu organización. La verdad es que las mediciones, la medición es un superpoder. Si yo mido a mi organización y tengo datos y luego actúo y vuelvo a medir y comparo, ese es el mejor termómetro de que las acciones que están tomando están apuntando hacia el camino que tú quieres tomar. Yo sé que es difícil a veces convencer a las áreas de finanzas, pero finalmente las mediciones de clima, las mediciones de engagement, pues ciertamente te dan una foto, un punto de partida, y luego un programa de bienestar no es una actividad aislada, no es modificar un programa de nutrición o dar clases de yoga o hacer cursos de mindfulness. Un programa de bienestar va de la mano con, como te mencionaba, de proteger esa energía de tus colaboradores, y para eso cada quien decide realmente qué lo agota y qué me recarga. A lo mejor a mí tú me das una clase de mindfulness, pero yo tengo a lo mejor una realidad en mi casa que a mí me agota y no me está ayudando lo que tú me das de bienestar. Entonces, se trata de hacer el ejercicio de recoger tu propia data y hacer decisiones que vayan de la mano con los resultados. Y ahí es donde entra la inteligencia artificial también, porque tú puedes tener un presupuesto y querer ejecutar algunas acciones, pero la guía te puede ayudar a modelar el impacto de esas acciones y crear diferentes escenarios de probabilidad
de que esas acciones puedan funcionar y qué efecto van a generar. Entonces, muchas veces es la IA lo que ayuda a que tú puedas personalizar esas acciones y empezar a construir tu propia data dura. Es un cambio de filosofía, por eso lo conversamos tanto, porque cuesta tomar la decisión, pero yo te lo pondría al revés. Dile a los de finanzas hoy, porque tus indicadores son los de ellos. No estamos hablando de tener gente más contenta, estamos hablando de tener más ventas, más rendimiento, menos pérdidas operacionales. Al final los indicadores son transversales. ¿Qué estás haciendo hoy que no estás midiendo? ¿Qué presupuesto tienes hoy asignado al área de bienestar o al área de innovación con tecnología y con IA? Aquí la invitación es a hacerlo de la mano y a ir midiendo de manera muy seguida para que puedas tú crear ese mapa de data dura, ¿no? Nosotros hemos medido a muchas organizaciones este año y es un poco, ese es el mapa que estamos construyendo para que después la misma organización pueda saber qué funciona y qué no funciona dentro de cada una de ellas. Mil gracias, Mike. Gracias. De nada. Gracias a ti por la pregunta, gracias a todos. Y pues nada, espero verlos en nuestros próximos eventos y cualquier duda, cualquier información adicional que deseen, pueden escribirnos también a nuestro correo o seguirnos por nuestras redes sociales, que nos consiguen tanto en Instagram como en LinkedIn, como @UnicerWellbeing.